Ya muchachos, vamos a ver la resolución del ejercicio. En el fondo es un ejercicio completo para poder trabajar con JSP. Vamos a ver la autentificación y el poder agregar elementos a un listado de cualquier cosa. Entonces vamos a partir creando el proyecto Web Application. Le vamos a llamar JSP administrador de contactos. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un listado de elementos que acá pueden ser contactos. Dependiendo de la versión de NetBeans que tenga, les va a crear por defecto una página HTML o una página JSP. Entonces nosotros necesitamos para partir una JSP. Voy a borrar la que viene y voy a agregar una nueva. Va a ser index. Y vamos a ejecutar para asegurarnos que esté todo bien. Ahí tenemos el Hola Mundo, está corriendo el servidor, el Glassfish que viene por defecto en el NetBeans y tenemos la página. Entonces vamos a cambiar los datos. Vamos a agregar, por ejemplo, agenda de contactos. Y acá vamos a hacer la página que va a ser en el fondo nuestra página principal. Vamos a trabajar con una tabla. De 800 píxeles con borde para poder ir visualizando. Y vamos a tener una estructura de filas. En la primera vamos a tener la cabecera. En la segunda vamos a tener una barra para ver, para tener el login y los datos del usuario. La tercera el contenido. Y en la última un pie de página. Entonces ahí tenemos ya, mirando un poco esto, la página así bastante básica. Entonces en la cabecera podemos agregar, voy a cambiarla por TH, vamos a agregar H1 para que tenga un texto grande y le vamos a poner agenda de contactos. Después vamos a tener una barra que por el momento acá voy a tener el login. href login.jcp. Y ahí tengo el link para entrar a autentificarme al sistema. Después vamos a tener el contenido, que por el momento no tenemos nada. Y el pie de página, vamos a tener un texto pequeño que también lo vamos a centrar. Recuerden que el TH centra y lo deja en negrita. Y le vamos a poner copyright. Derechos reservados 2015. Ahí tenemos el esqueleto de nuestra página. Lo que nos interesa es poder llegar de aquí a una página de administración. Entonces voy a copiar y pegar esto. Voy a crear otra página. JCP. Le vamos a llamar admin. Y vamos a tener lo mismo. admin.jcp. Agenda de contactos. La diferencia es que este va a ser administración.
Entonces la página de administración, bueno, acá yo ya no debería tener un login, porque debería estar autentificado cuando llegue acá. Acá debería tener salir, un logout. Logout. Y en vez del login, logout. Ahora, el problema es que acá nosotros tenemos la página de administración, pero podemos llegar y entrar, ¿cierto? Entonces no deberíamos poder hacer eso. Lo primero que vamos a hacer es de la página principal de la agenda ir a la página del login, que no la hemos creado. Entonces acá nosotros deberíamos poder ingresar al sistema y autentificarnos. Entonces vamos a crear una nueva página. Le vamos a llamar login. Copié y pegué lo mismo de las páginas anteriores. Y a esta le voy a cambiar agenda de contacto. La barra esta no es necesario acá. Y en el contenido vamos a crear un formulario. Esto es lo que nosotros deberíamos tener para poder hacer para ingresar los datos para la autentificación. Entonces el formulario, method, teníamos post y teníamos get, vamos a usar post, y el action, que va a ser el que va a autentificar si es que el usuario está logueado o no, lo voy a hacer en esta misma página, login.jcp. Entonces tengo esos datos. Ahora vamos a agregar los datos para ingresar. Entonces lo vamos a hacer, igual lo voy a hacer con una tabla. 100% de ancho. Va a tener una fila que va a tener el usuario. Y otra celda que va a tener el input, que en el fondo va a ser el elemento para poder ingresar el usuario. Input type text name user. Entonces ahí tenemos el primer dato para poder ingresar el usuario. Voy a achicar esto. Y lo voy a centrar. Tenemos el usuario y tenemos que agregar el password, que es lo mismo. El input type, este es tipo password. Y el nombre le vamos a poner pass. Entonces ahí tenemos usuario y password. Y nos falta un botón para poder agregar. Entonces input type submit y evalúe ingresar. Este le vamos a poner callspan 2. Entonces tenemos el usuario y el password y el botón para poder ingresar. Lo voy a centrar. Ahora, estos formularios, estos datos, van a ir a parar a donde nosotros escribamos acá en Action. Acá le puse que iba a parar a la misma página, login.jcp. Si quieren pueden hacerlo en otra página separada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, vamos a abrir un script de código y vamos a capturar los datos que vienen del formulario. Entonces tenemos dos datos. El usuario, request.getParameter,
y este se llama user, y tenemos el password, request get parameter password. Ahí tenemos los dos datos que vamos a recuperar del formulario. Entonces, del formulario que acabamos de crear acá abajo, van a llegar los datos acá. Y para probar que están llegando bien, hacemos un print ln, uno para el user y otro para el password. Entonces ingresamos y ahí me está mostrando el usuario y el password que estoy ingresando. Entonces con eso nos aseguramos de que estamos recibiendo los datos bien primero. Una vez que tenemos los datos bien, tenemos que definir cuáles van a ser nuestros datos de acceso. En el fondo, cuál es el usuario correcto y la password correcta. Entonces vamos a crear un par de variables. Le vamos a llamar user autorizado. Y dijimos que en este caso iba a ser admin. Y pass autorizado va a ser 1, 2, 3, 4. Eso obviamente en un sistema normal se saca de la base de datos, se saca de algún web service, de algún lado. Para nosotros lo vamos a dejar ahí establecido. Después tenemos que ver si es que el usuario y el password son los mismos que están ingresando. Entonces hacemos un if. Si el usuario autorizado punto equals al usuario y el usuario y el password autorizado punto equals al password. Cuando acá lo que estamos preguntando es si el password, el usuario que ingresamos es igual a admin y el password que ingresamos es igual a 1, 2, 3, 4. Si es que son iguales, vamos a out.println acceso permitido. Si es que no son iguales, acceso denegado. Entonces ahí vamos a probar si es que funciona la autentificación. Ahí tenemos admin y 1, 2, 3, 4, acceso permitido, deberíamos poder ingresar. Y admin y cualquier cosa, acceso denegado. No deberíamos poder ingresar. Entonces ahí sabemos que estamos validando bien los datos. Una vez que ya tenemos el if que nos va a validar los datos, tenemos que ver qué pasa si es que ingreso los datos mal. Si ingreso los datos mal, en realidad no tengo que hacer nada y tengo que volver a mostrar la agenda. O sea, el ingreso para poder tratar de loguear. Entonces no hago nada y me quedo acá mismo. Pero si ingreso los datos bien, voy a mostrar, borrar eso. Si ingreso los datos bien, debería ir a parar a la página de administración. Entonces acá, si es que está bien, hacemos response.send-redirect y acá vamos a admin.jcp. Entonces, admin 1234, ingresar, acceso permitido. Me falta volver a compilar. Vamos al login. Admin, me faltó una I. Admin. Y ahí estamos en la página de administración. Pero este lo puse en el else. Esto debería estar acá. Entramos a login, entramos al formulario. Si ingreso cualquier cosa, vuelvo a quedar acá mismo. Cuando ingreso admin y 1, 2, 3, 4, voy a parar a la página de administración. Esa es la primera parte, que podamos hacer un login e ir a parar a administración. Pero ¿qué problema tenemos acá? Que si yo entro directamente, por ejemplo, al sistema,
Y en vez de irme por el login, escribo directamente acá admin.jcp, voy a llegar igual a la página de administración, ¿cierto? Sin tener que pasar por la autentificación. Entonces, para evitar eso tenemos que usar alguna forma de seguridad. Y la seguridad más básica, más utilizada, es la sesión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando tengamos al usuario autorizado, lo que vamos a hacer es crear una sesión. Entonces vamos a decir, bueno, voy a agregar una clase, le vamos a llamar usuario, que es lo que normalmente uno tendría en un sistema. La voy a dejar voy a hacer un package mejor para que quede más ordenado. Al package le vamos a llamar model, que van a estar todos los modelos de clase. Y esta clase usuario le vamos a agregar el nombre, el usuario, y no sé, por el password. Vamos a crear el constructor y los get y los set con el refactor. Encapsular, seleccionamos todo, refactor. Es una clase usuario típica, que va a tener un par de datos y lo único que la vamos a usar es para manejar todos los datos del usuario juntos. Entonces, cuando yo autentifico bien, o sea, cuando el usuario ingresa una password y un usuario correcto, lo que debería hacer es crear un objeto usuario. Usuario, vamos a llamar usuario, igual a new usuario. Y el nombre, bueno, en este caso deberíamos sacar los datos de la base de datos. Lo vamos a poner, administrador. El usuario es user, que fue el que recibimos, y el password es pass. Cuando nosotros trabajamos con una clase, tenemos que asegurarnos de hacer el import. NetBeans normalmente lo hace solo. Cuando nosotros incorporamos la clase y usamos autocompletar, incorpora el import solo. Si es que no tenemos el import, si es que no lo hizo NetBeans, o si nosotros en vez de autocompletar escribimos, nos va a aparecer un error, que no existe la clase. Entonces vamos ahí al icono, agregar import, y la va a agregar el import de la clase usuario, que es el que estamos utilizando. Entonces, una vez que tengo el objeto usuario listo, lo voy a guardar en la sesión, para que cualquier parte de la aplicación sepa quién es el usuario que está logueado. Entonces tenemos el comando sesión. En casi todo tenemos los get y los set. Acá tenemos set atributo. El atributo le vamos a llamar usuario. Y el valor va a ser el objeto usuario, que es el que acabamos de crear. Entonces acá yo pesco este objeto usuario y lo guardo en la sesión. La sesión es válida para toda la aplicación. Por lo tanto, cuando yo me autentifique, voy a dejar el usuario ahí en la sesión. Si yo vuelvo al admin, ahora en el admin lo que deberíamos hacer es validar esa sesión. Entonces, para yo poder entrar al admin, pregunto. Por ejemplo, saco usuario. Nuevamente se agrega automáticamente el import. Es igual a sesión. Y ahora tenemos, como recién hicimos un set, ahora tenemos que hacer un get. Get atributo. Y nosotros le pusimos usuario. Entonces saco el objeto usuario de la sesión. Ahora, en la sesión todos los objetos que se guardan son objects, son objetos genéricos. Por lo tanto, si es que yo trato de sacarlo, me va a decir acá que son tipos incompatibles. El objeto no puede ser convertido a usuario. Por lo tanto, tengo que decirle que lo quiero como usuario. Usuario. Y ahí hacemos el casteo y transformamos el objeto de la sesión, que era object, a usuario, que es el objeto, el tipo de datos real de ese objeto. Por lo tanto, ahora preguntamos, si el usuario es igual a nulo, significa que no existe el usuario. Por lo tanto, response
.send redirect, que es para redireccionar a otra página, y nos vamos a login.jsp. Entonces reviso la sesión, veo si es que existe el objeto usuario. Si es que es nulo, significa que no existe. Por lo tanto, mando la página de vuelta al login. Con eso, no tenemos el logout todavía hecho. Si yo entro a contactos y entro directo a admin.jsp, me va a mandar al login, porque no tengo permiso para entrar a la administración porque no estoy autentificado. Si es que yo me autentifico, ahí voy a poder entrar a la administración. Entonces, con el tema de la sesión, le agregamos un nivel de seguridad a la página para poder manejar quiénes pueden ingresar a qué página y quiénes no. Una vez que ya tenemos la parte... nos falta hacer el logout. Y el logout, que llama logout.jsp, agregamos un nuevo JSP. Este se va a llamar logout. El logout lo único que tiene que hacer es destruir la sesión. Entonces acá dice session.invalidate. Destruye la sesión y me manda response.sendRedirect, en este caso al index.jsp. Entonces, la vuelta que tenemos hasta ahora es entrar al login, autentificarme, llegar a la página de administración y salir. Si es que yo trato de entrar al admin a la mala, me va a mandar a autentificarme. Si es que yo ingreso, después puedo entrar a la página admin sin problema, a pesar de que yo escriba admin, porque ya estoy logueado. Hasta que yo apriete el logout y ahí me voy a salir. Y ahí no voy a volver a poder entrar de nuevo a admin. Me va a volver a mandar a autentificar. Entonces ahí tenemos toda la parte de autentificación de usuario. Vamos a tener que hacer un formulario, ingresar el usuario, el password, autentificarlo y validarlo con la sesión. La segunda parte es el ingreso de los elementos, que en este caso son los contactos. Entonces en la página de administración, vamos a mostrar en el contenido, por ejemplo, un menú de opciones. Por ejemplo, no sé, administrar usuarios, administrar contactos, no sé, administrar ventas, por decir algo. Entonces ahí vamos a tener un menú de opciones que puede tener el administrador, que pueden ser todas las que queramos. Para nosotros lo que nos interesa es administrar contactos. Entonces a esta le vamos a agregar un link. href administrar contactos. Y lo vamos a llamar a una página administrar contactos.jsp. Entonces acá estamos en la tercera página del admin y vamos a llegar a administrar contactos.jsp. Esta página no la tenemos creada, así que la vamos a crear. New JSP, administrar contactos. Y el administrar contactos vamos a volver a ocupar la misma interfaz. Vamos a tener igual el logout. Y acá es donde nosotros tenemos que trabajar con el ingreso de información. Entonces acá tendríamos que hacer un formulario para poder ingresar contactos nuevos. Como vamos a trabajar con contactos, voy a crear una nueva clase, Java Class. Vamos a poner contacto. Y al igual que el usuario, va a tener los datos de contacto solamente. Va a tener, por ejemplo, string, un nombre. Va a tener, por ejemplo, un código. Va a tener, no sé, un follow.
un email. Supongamos que tenemos esos datos. Va a ser el constructor, el refactor, encapsular, seleccionamos todo. Y ahí tenemos una clase de contacto básica: nombre, código, fono, email. Entonces, para poder agregar contactos, vamos a necesitar un formulario, ¿sí? El fono no sería ahí. El, Es un número. es que normalmente el int tú lo usas cuando vas a operar los valores. Por ejemplo, si voy a sumarlo, si voy a operarlo matemáticamente. El teléfono no vaya a sumar teléfono. Entonces no te conviene que sea int porque a lo mejor tú tenías un teléfono muy largo. O tenías el teléfono más 56,9 y le ponías espacio o le ponías paréntesis. Entonces, si es que no va a ser algo que tú operes matemáticamente, el int está de más. Entonces, en el vamos, login, admin, administrar contactos. Entonces, en administrar contactos, vamos a tener un formulario que lo voy a copiar de login. En el fondo es esto mismo. Lo voy a, en vez de mandarlo a login, lo vamos a mandar a agregar contacto. Y los datos que necesitamos del contacto es el nombre, el código, el fono y el email. Entonces voy a tener el formulario. Estos van a ser todos de tipo texto. Y le cambiamos los nombres. Este se va a llamar nombre, código, fono, email. Y acá le ponemos agregar contacto. Entonces, login, administración, administrar contactos, y vamos a tener ese formulario para poder agregar los contactos al sistema. El nombre, el código, el fono y el email, y el botón agregar contacto. Y el botón agregar contacto me va a mandar una página que se llama agregar contacto, que tampoco la tenemos. Entonces la creamos. Agregar contacto. El agregar contacto tiene que recibir los datos de esta página. Entonces, al igual que en el login, que nosotros recibíamos los datos del usuario y del password, en el agregar contacto tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que recibir el nombre, tenemos que recibir el código, tenemos que recibir el fono, tenemos que recibir el email. Sería nombre, sería código, este sería fono, email. Nuevamente, para asegurarnos que estemos leyendo bien los datos, hacemos un out.println nombre, código, fono, email. Entonces, 4 nulos. No estamos enviando ninguna información. Entonces vamos a mandar datos de un contacto. Podemos hacer, por ejemplo, que sean algunos valores obligatorios, alguna validación de campo. Por ejemplo, que el nombre sea obligatorio. Y los demás, optativos. Entonces, preguntamos si el nombre es igual a nulo. Bueno, es igual a null.
Si el nombre es nulo, no vamos a agregar nada. Vamos a mandar todos los datos de vuelta a donde venía. Entonces response.send redirect y vamos a mandar de vuelta a administrar contactos. Si es que el nombre no es nulo, en este caso, vamos a escribir OK. Entonces primero agregar contacto. Si el nombre es nulo, nombre.equals vacío, llego acá mismo, administrar contacto, no hace nada. Si es que pongo algún dato, OK, que debería tener la primera validación que hicimos. Lo mismo lo podemos hacer con más datos, si queremos tener que sean obligatorios más datos. Una vez que tenemos los datos que queremos hacer, en este caso en vez de imprimir OK, deberíamos crear el objeto contacto. Entonces nuevamente contacto, contacto igual a new contacto. Y recibimos el nombre, el código, el fono y el email. Al igual que recién, tenemos que asegurarnos que se agregue el import. Si es que no se agrega de forma automática, tenemos que agregarlo nosotros. Una vez que tenemos el contacto, tenemos que guardarlo en una parte que pueda accederlo toda la aplicación. En el fondo puede ser como guardarlo a la base de datos. Como acá no tenemos base de datos, vamos a trabajar con el application. Y el application habíamos dicho que es como una localización en memoria en donde podemos guardar cosas y podemos sacarlas de cualquier parte de la aplicación. Entonces vamos a hacer una lista. Por ejemplo, un linked list, que es el de Java. Esa lista vamos a guardar contactos. Le vamos a llamar listado contactos. Y la voy a sacar del application. Application nuevamente get atributo y le vamos a llamar igual, listado contactos, para tener el mismo nombre en ambos lados. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Tenemos un linked list, nuevamente no lo reconoce, tenemos que hacer el import para que se agregue acá arriba. Ese application es igual que el sesión. Entonces nosotros podemos guardar datos y sacar datos. Voy a sacar un dato que es de tipo object y tengo que transformarlo a linked list. Una vez que saqué ese listado, puede que ese listado sea nulo o no. Si es que es nulo, significa que no he guardado ningún contacto antes, tengo que crearlo. Entonces, si listado.contacto es igual a null, listado de contactos es igual a new linked list. Y ahí tenemos el listado creado. Si es que es nulo, lo creamos. Una vez que ya tengo el listado creado, listado contactos, add, y agregamos un contacto, que fue el contacto que acabamos de crear, acá arriba. Entonces creamos el contacto, sacamos el listado y guardamos el contacto. Y después, que ya modificamos la lista, la volvemos a dejar en el application. Application, set atributo, las comillas, listado de contactos,
y guardamos el listado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Si es que tenemos los datos bien, creamos el objeto contacto con los datos que metí de parámetros, sacamos el listado de contactos desde el application, que es una sección global para poder almacenar información en toda la aplicación. Saco ese listado, si es que ese listado es null, lo creo. Si es que no es nulo, o ya si es que me salté ese if o porque lo creé, voy a poder agregar el contacto y nuevamente lo vuelvo a guardar en el listado de la aplicación. Y ahí una vez que termine, voy a ocupar el mismo response para ir de nuevo al administrador de contacto. Tenemos un error en debe ser seguramente los tags. Diamond Operator Not Supported. Eso es acá. Entonces, tenemos el listado de contacto. Y ahora tenemos que hacer que se vayan mostrando en nuestro administrador. ¿Cómo? Porque yo estaba ocupando una sintaxis acá para crear el objeto que no está soportada en esta versión de Java. Le saqué esos diamantes de Diamond mayor y menor al constructor. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es mostrar todo el listado de contactos. Y para mostrarlo en el administrador de contactos, vamos a crear otra fila. Y dentro de esta fila vamos a hacer el mismo proceso de recién. Vamos a sacar el listado, lo mismo que teníamos al otro lado. Linked list. Ese linked list es una lista de contactos. Se llama listado contactos. Y lo sacamos de el application.get atributo listado de contacto. Tenemos que hacer el casteo para decirle que es un linked list. Y tenemos que asegurarnos de agregar acá también los include. Este es contacto. Entonces, que esté agregado el model usuario, el linked list y me va a faltar el contacto. Add import contacto. Ahí quedan agregados todos los modelos. Una vez que tenemos este listado, tenemos que recorrerlo. Entonces hacemos un for contacto c del listado de contactos. Y acá imprimimos out.link. Por ejemplo, li c.getNombre más y vamos a escribir, por ejemplo, email dos puntos
c.get email y bueno, ahí funciona. Entonces ahí tenemos el dato que agregamos recién, Mario y su email. Entonces podemos poner Luigi. Código, code 02, fono 123, mail, Luigi, nintendo.com. Y ahí vamos agregando y van quedando los usuarios, en este caso los contactos, en el listado que estamos trabajando. Ese listado es de la aplicación. Por lo tanto, si yo quisiera mostrarlos también en el index, en el contenido, podemos ocupar exactamente el mismo código. Ese mismo código lo podemos mostrar en el contenido. Me falta agregar los imports, el linked list. Y ahí en el login vamos a tener el listado de los elementos. Si yo me autentifico, lo voy a hacer en otra ventana. Ingresamos, llegamos a la administración, contactos. Tengo los dos contactos que teníamos creados. Vamos a agregar otro. Browser. Agregamos el contacto, se va a agregar acá y si yo veo en la página principal también aparece. Entonces ahí vamos a tener la administración del sistema. Lo que faltaría ya es después maquillarlo un poco, ver un poco más de interfaz. Si es que yo agrego directo, por ejemplo, que me muestre un mensaje de error, cosas ya de agregar un poco más de elementos a la interfaz, de agregarle, no sé, colores o un poco de diseño. Pero en cuanto a funcionalidad, eso es lo que vamos a tener que realizar. Entonces vamos a tener la página inicial, que va a mostrar elementos, la página que nos va a permitir administrarlo con un formulario para poder agregar más elementos, que cada vez que nosotros agregamos un elemento, se refresque nuestra página con los elementos que hemos agregado. La página inicial también debería refrescar todos los elementos y eso se hace trabajando directamente en el application. Entonces cuando nosotros agregamos elementos, lo agregamos al application con el set atributo. Cuando sacamos elementos, los sacamos del application con el get atributo. Cada vez que metemos datos, ya sea a la sesión o al application, tenemos que fijarnos de hacer el casteo, de transformarlo al tipo de dato original. Cuando lo guardamos, quedan guardados todos como object. Entonces son todos elementos genéricos. Cuando yo los saco, no puedo llegar y sacarlo y usarlo como object. Tengo que transformarlo al tipo de elemento que era originalmente. Entonces, en este caso, el listado de contactos lo transformamos al linked list. Pueden usar un array list si quieren, o un arreglo, o una clase para manejar los listados, como quieran ustedes. Y en el caso de la sesión, por ejemplo, para validar los usuarios, sacamos el objeto usuario y lo transformamos también a usuario con el casteo. Ahí vamos a tener todo lo que vamos a necesitar para la evaluación de la próxima semana. Entonces vamos a tener un índice, una página de logueo. Esa página va a autentificar. La autentificación va a guardar el dato en la sesión. Al autentificar me va a mandar a la página de administración y ahí van a tener un formulario para poder agregar productos al sistema. Y esos productos que fueron agregados deberían visualizarse también en el índice.